En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Parafraseando a Nines, a quien pertenece la primera voz que suena en cada programa de Totus Podcast, os ofrecemos contenido de diversa índole. Pero a estas alturas la audiencia ya ha detectado que estamos enamorados de las artes del siglo de oro. Grandes obras de la literatura, del arte, de la música vieron la luz en esa época. Es por ello que en este programa viajaremos una vez más, y las que hagan falta, al siglo de oro. Hola, José. Buenas, Antonio. Eso es, desde el maravilloso Quijote a los grandes duelos de Góngora y Quevedo, el teatro de Lope de Vega y otras tantas obras que nos empeñamos en recuperar para dar algo de belleza y sensatez a este siglo XXI que ha nacido un poco tarado. El problema es que siempre que hablamos del siglo de oro, pensamos en esos nombres y en esos hombres. Así que este programa se lo vamos a dedicar, José, a las mujeres del siglo de oro. Y para ello usamos el mismo método que para el programa que dedicamos a las impresoras y a los libros raros. Cada uno hablará de diferentes mujeres que destacaron en el siglo de oro de las artes. No parece que tenga otra opción, pero sí, claro que me parece bien. Venga, ¿quién empieza? Empieza tú, que si no te enfadas. Eso no es verdad, me voy a enfadar igualmente. Dr. Banner, ahora sería indicado que se pusiera furioso. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy furioso. Voy a empezar por Luisa Ignacia Roldán Villavicencio, conocida también como la Roldana. Esta sevillana tiene el mérito de haber sido reconocida como la primera escultora española, al menos la primera escultora registrada. Insistimos en esta aclaración, registrada. Es posible, y seguro, que antes otras mujeres se dedicaron a la escultura, pero por injusta desgracia no fueron reconocidas como tal y, por lo tanto, no quedó registro sobre su labor. En el caso de la Roldana, insistimos por última vez, es el de la primera mujer escultora registrada como tal en España. Luisa Ignacia Roldán Villavicencio fue, además, una de las figuras más destacadas en el mundo de la escultura en Andalucía durante el Barroco. Tengo entendido, José, que la Roldana no fue una pionera en el ámbito laboral, también en el familiar. Al parecer tuvo problemas con su familia porque decidió casarse sin el consentimiento de esta. ¡Se casó por amor! ¿A quién se le ocurre? Sí, es que nuestra primera protagonista del programa era una mujer con las ideas muy claras. Además de ser de las primeras mujeres en vivir de su propio trabajo, también fue de las primeras en casarse por voluntad propia y con quien le dio la gana. Y con ese carácter no es de extrañar que llegara a convertirse en una de las escultoras de la corte española, en concreto de los reyes Carlos II y del primer Borbón, Felipe V. Vaya par de ejemplares más siniestros, ¿eh? Sí. Mejor sigamos hablando de la Roldana, por favor. Pues digamos que había cierta predestinación para Luisa Ignacia, la Roldana, en esto de vivir de la escultura. En el taller de su padre trabajaron desde pequeños ella y sus 11 hermanos. El taller de Pedro Roldán, padre de la Roldana, era muy solicitado en la época por la sociedad y especialmente la religiosidad sevillana. Y uno de estos clientes fue Luis Antonio de los Arcos, que con el tiempo se convirtió en el marido de la Roldana. Y no caigamos en esa mala costumbre de poner a una mujer a la sombra del hombre. No caeremos, porque si citamos a Luis Antonio de los Arcos es para resaltar algo que ya hemos mencionado. La Roldana no solo tenía claro su futuro laboral, también el sentimental. Y esto provocó un hecho muy curioso conocido como el rapto de la Roldana. ¿Y qué fue eso de el rapto de la Roldana? Pues como su familia se oponía a que se casara con Luis Antonio, la Roldana decidió acudir a la justicia, que le concedió aval para huir con su amante. Como no estaban casados, se consideraba que Luisa había sido raptada, al menos hasta que se celebró el matrimonio, el 25 de diciembre de 1671. El día de Navidad. Mira, pues el padre de Luisa, lleno de orgullo y sin ninguna satisfacción, por supuesto, no acudió a la ceremonia. Y a ver, José, ¿qué tipo de esculturas hacía la Roldana? Principalmente obras de carácter religioso y cofrade. Una vez abandonado el taller de su padre y la casa familiar, Luisa abrió un taller y se dedicó a trabajar en él con su esposo. No obstante, la primera obra documentada de la Roldana no aparece en Sevilla, sino en Cádiz, y se puede visitar en la catedral de esta ciudad. Se trata del Ecce Homo, una obra del año 1684. Anda, qué curioso. ¿Cuántas veces me habré preguntado al visitar la catedral de Cádiz quién es ese homo? Para, que buena parte de nuestros oyentes nos siguen por lo tuyo con los papas y lo mismo se ofenden un poco, ¿eh? Si todavía nos siguen después de todo lo que hemos perpetrado hasta ahora, no nos van a dejar por este chascarrillo. Bueno, voy a ir terminando ya con la Roldana. Nuestra primera protagonista, esta mujer de oro, murió en 1706 y aunque no hay muchos datos sobre su vida, parece que lo hizo sumida en la pobreza, como casi todos los artistas. Afortunadamente nos quedan su ejemplo y su legado. Y ahora, venga, Antonio, ¿de quién nos vas a hablar?
de Sofonisba Anguissola. Ese nombre te lo has inventado. Que no, que Sofonisba Anguissola existió. Pues no me suena a nombre de española. Porque nació en Cremona, actual ciudad italiana. Pero muy joven, con solo 25 años, se mudó a Madrid para asistir a la reina en la corte, donde pintó grandes retratos y obras de arte. De todas formas, hemos dicho que hablaríamos de mujeres del siglo de oro, no de mujeres españolas del siglo de oro. Estás hecho un maldito taur. Venga, cuéntanos cómo llegó Sofonisba a la corte española. Antes de llegar a España, Sofonisba había estudiado en Cremona con el gran pintor Bernardino Campi. Luego viajó a Roma, donde conoció al mismísimo Miguel Ángel. Otra vez estamos poniendo a una mujer a la sombra de un hombre. No, nada más lejos. Mira, Miguel Ángel, a quien le habían dicho que Sofonisba era una gran dibujante, le pidió que dibujara a un niño llorando. Sofonisba, ni corta ni perezosa, dibujó Niño mordido por un cangrejo, que hoy está expuesto en el Museo Capodimonte, en Nápoles. ¿Y qué le pareció la obra a Miguel Ángel? Le impresionó tanto que desde entonces se convirtió en una especie de maestro informal para Sofonisba. Cada cierto tiempo le pasaba notas de su cuaderno para que las dibujara, al tiempo que le hacía correcciones y le daba consejos. Pues parece que Sofonisba recibió una gran formación, ¿eh? Sí, pero no lo tuvo fácil. Debido a su posición social, le prohibieron estudiar anatomía, ya que no se podía aceptar que una mujer, especialmente una mujer de su estatus, viera cuerpos desnudos. Pero viendo sus obras, no parece que esto fuera un problema para ella. Es que era tan buena y tenía tantísimo talento que en vez de considerar esto como un problema, buscó su propio estilo y empezó a dibujar a sus personajes con un estilo más informal, o casual, que dirían hoy en día. Insisto, ¿cómo llega a la corte española? ¡Qué bullita eres! Mira, de Roma se fue a Milán, donde hizo el retrato de nada más y nada menos el duque de Alba. Este duque fue el responsable de organizar la boda entre Felipe II e Isabel de Valois, y como sabía que a la futura reina de España le encantaba el arte, decidió proponerle que incluyera en su corte a Sofonisba, a quien había conocido en Milán. Y ya en Madrid pintó obras como ese cuadro de Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II. Un cuadro que siempre me ha parecido muy interesante porque la autora, entre otros aciertos, captó muy bien la austeridad que impuso Felipe II a la corte española. ¿Algo más sobre Sofonisba? Sí, una polémica, sobre un cuadro al que tradicionalmente se le ha otorgado la autoría al Greco. Ya sé de qué cuadro se trata. Estamos hablando de la obra conocida como La Dama de Armiño. Armiño e encogido a los niños. Pues sobre este cuadro, algunas historiadoras creen que podría haber sido pintado por Sofonisba Anguissola. La identidad de la Dama de Armiño también es incierta, aunque se barajan nombres como la infanta Catalina Micaela. La escasa documentación y las atribuciones tempranas sin fundamento han contribuido a la confusión, y esto ha generado una gran polémica entre los historiadores del arte. Se plantean dudas sobre la fecha de creación de la obra y la autenticidad de su origen en el siglo XVI. Vaya, ese cuadro da para otro programa. Que vaya, he contado todo lo que sabía de él. Pues mira, algo parecido a lo que sufrió Sofonisba le tocó a Clara Peters. ¿También conoció al duque de Alba? No, bueno, al menos que yo sepa. Me refiero a que, como mujer que era, a Clara Peters tampoco la dejaron asistir a clases de anatomía. Por esa razón, esta pintora flamenca, nacida en la provincia de Amberes, se decantó por la pintura de bodegones y naturalezas muertas. Y como Sofonisba y la Roldana, también nació en una familia de artistas. Eso parece porque, a diferencia de las dos artistas anteriores, de Clara Peters conocemos muy poco. Afortunadamente, sí nos han llegado muchas de sus obras que, como decíamos, son principalmente bodegones y naturalezas muertas. Eso sí, Clara Peters, tan inconformista e inquieta como la Roldana y Sofonisba, innovó en esto de los bodegones y en muchos de ellos incluyó autorretratos ocultos. Como hizo Velázquez en Las Meninas. Pero de manera más sutil. Por eso se nos ha ocurrido dejaros un juego en nuestra página web, en la entrada correspondiente a este programa. Encuentra los autorretratos escondidos de Clara Peters. ¿Qué te gusta un juego? Bueno, José, hemos hablado de escultoras y de pintoras. A mí me gustaría señalar la figura de una escritora, la dramaturga sevillana o granaína Ana Caro de Mayén. ¿Sevillana o granadina? Es que, por desgracia, como pudo ocurrir y ocurrió con muchas mujeres artistas de la época, tenemos muy poca información sobre Ana Caro de Mayén. Y, para colmo, buena parte de su obra fue quemada cuando falleció. Pero alguna nos ha llegado, ¿no? Tengo en mente el conde Partinoplés. Exacto. Entre otras obras, destaca en Ana Caro el conde Partinoplés. Se trata de una comedia de corte palaciego en la que, además del texto y la trama, destaca algo muy interesante para la época, la puesta en escena. Parece ser que Ana Caro pensó en una gran escenografía con ingenios mecánicos, todo esto orientado a la representación de la obra, lo que la convierte, además de en algo muy divertido, en algo espectacular. La temática es muy interesante también. Ana Caro recoge varios mitos, desde los clásicos griegos hasta las leyendas artúricas. Todo esto, como bien has dicho, Antonio, aderezado con una puesta en escena espectacular. Lo que daría por tener un DeLorean y viajar al pasado para ver una representación del conde Partinoplés en directo. Bueno, ya te dije que hace 2 meses encargué un condensador de flujo para ponérselo a mi coche.
En cuanto me lo traigan, te llevo al siglo de oro para que veas el Conde Partinuplés. Por este tipo de detalles es por lo que aprecio tu amistad. Ojalá te traigan el condensador de flujo pronto para que podamos hacer ese viaje, buen amigo. No me has entendido. Si te digo que te llevo al siglo de oro, es para dejarte allí y volverme. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.